Bienvenidos a su segundo segmento del programa Cinesis. No perdemos el tiempo y continuamos platicando con Julio Bevione en esta interesante experiencia de intercambiar conocimientos y de aprender más al respecto de su visión de cómo desarrollarnos personalmente y cómo crecer internamente. Julio, antes de irnos al corte, pues habíamos estado platicando de este tema de cómo el espíritu es capaz de hacer la introspección toda vez que lo querramos. Y en alguna de tus múltiples obras, en alguno de tus múltiples ensayos y escritos, tú hablas mucho sobre cómo las personas con las que nos cruzamos en la vida se pueden volver nuestros maestros. Me encantaría que compartieras con la teleaudiencia este tema porque es interesantísimo y es de un valor extremo. Sí, porque cambia la percepción acerca de las personas que vemos afuera porque creemos que son ellos. En realidad somos nosotros viéndonos. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Si te miras en un espejo, el problema nunca es del espejo. Si te miras más gordo es porque seguramente estás más gordo. No es indirecta. ¿Verdad? No, lo hablo por mi espejo. Pero ocurre que lo que percibimos de los demás es lo que nosotros tenemos internamente pero no podemos ver. Es decir, tanto los pensamientos como las emociones pertenecen a un campo invisible. No las podemos ver. Entonces la forma de poder verlas es a través de otras personas. Por ejemplo, si llega alguien y me molesta que esté muy gordo, lo más probable es que yo también tenga ese complejo, si no, no lo vería. Es decir, que cada vez que veo algo externo que me llama la atención, y no es todo, porque la gente dice, entonces todo es nuestro espejo, no es todo, es aquello que me llama la atención. En dos vías, lo que observo del otro y me quita la paz, es lo que yo debo modificar en mí, es una sombra interna. Pero lo que miro en el otro y me genera bienestar o me genera alegría, también es mío. Como cuando nos enamoramos, por ejemplo. Bueno, cuando nos enamoramos hay un juego mucho más humano que espiritual. En realidad, cuando nos enamoramos estamos buscando un sustituto para nuestras carencias, ¿no? Estamos tratando de que alguien llene el huequito interno. El amor, el enamoramiento humano pasa por ahí. Y ese es un juego humano. El espíritu ahí dice, bueno, yo lo voy a dejar que él siga su rollo hasta que me invite a pasar y necesite amar a la otra persona cuando descubra que no es como lo imaginó. Pero bueno, decía que en el espejo cuando vemos algo que nos encanta de alguna persona o admiramos, que convertimos generalmente en ídolos o algo, ¿no? Decimos, ay, cómo me gustaría ser como aquella persona. También es nuestro. La proyección también funciona ahí. Cuando admiramos algo de alguien, eso es nuestro, solo que aún no lo podemos sostener en nosotros y lo miramos en el otro hasta que podamos incorporarlo. La prueba es que cuando lo incorporamos y somos así, ya dejamos de admirar al otro. Es decir, finalmente podemos recibir ese regalo. Es decir, que no hay ningún ni tan bueno ni tan malo fuera de mí. Lo que hay son formas de ver mis luces y mis sombras en todas las personas que atraigo a mi vida. Interesantísimo. ¿Y qué tipos de maestros hay? Porque tú mencionas varios tipos de maestros, Julio. Bueno, sí, en los libros los describo para crear contenido para el libro, pero en realidad es mucho más simple que eso. Yo digo que hay personas que vienen a mostrarte tu oscuridad, a ver, que no vienen a mostrarte tu oscuridad, que uno elige ver su propia oscuridad en esas personas. Y de eso hay como dos categorías, de aquellos que vienen a enseñarte algo que es inevitable que lo aprendas, que es como misión de vida. Por ejemplo, en esta vida para mí es la paciencia. Creo que por tener una visión fuera de lo del mundo tan humano, cuando visualizo algo, creo que ya puede ocurrir y cuando lo pongo en el mundo, pues requiere un montón de procesos. Y bueno, tengo que ejercitarlo para convivir en el mundo. Entonces, lo más probable es que en mi vida, no importa si sea el cajero del supermercado o el maestro de la escuela o mi madre, lo más probable es que sean más lentos de lo que yo espero. Porque tengo que ejercitar la paciencia con ellos. Tengo que ver en ellos mi deseo de que las cosas sean más rápido. Por lo tanto, ellos son lentos para mostrarme qué es lo que yo pienso del mundo. Mi juicio es que el mundo es muy lento. Pero hay cosas que no son necesarias que la tengamos claro en esta vida. Son como que vienen a ilustrarnos un poco. Esas personas son circunstanciales. Son personas que eventualmente pueden aparecer. Si nosotros no queremos aprender la lección, pueden desaparecer. Son personas que nos caen mal, que nos quitan la paz, pero no están tan presentes en nuestra vida. En ese rol podemos poner
a personas que conocemos a través de la televisión o políticos, es decir, personas que de alguna forma en la gran pantalla vemos lo que tenemos que transformar, pero no nos están tocando la puerta de la casa. Incluso las personas con las que nos cruzamos en la calle muchas veces. Eventualmente, exacto. Pero si hay una que te quiere mostrar o tienes que aprender algo importante para esta vida, esa persona tiene la tendencia a convertirse en alguien muy importante para ti. Y si, porque se convierte en alguien importante, pero la odias, porque te está mostrando tu peor parte y le dices no quiero verte más, y te mudas a Australia, tu vecino en Australia va a ser igual que esa persona, porque tienes que aprenderlo. Y va a replicar esas condiciones Lo para mismo. que tú perfecciones esa parte de tu Que a veces vida. pasa con las relaciones y dicen, pero llevo 3 maridos, pero los 3 son iguales. Claro, porque tienes que verlo. Sí, sí. Yo conocí a una persona, a un profesional en un ámbito totalmente fuera de lo que estamos platicando, que decía que pues ninguna mujer le había salido buena y de las 7 con las que se había casado, ninguna había logrado que le saliera buena, cuando en realidad era su problema, era su condición. Era su condición. Y a mí me llama muchísimo la atención el tema de cómo hacer conciencia, Julio. Muchas personas estarán preguntando cómo es que uno logra hacer conciencia sobre estos temas, porque pues evidentemente suena muy fácil decirlo, pero a la hora de que uno se pone a querer hacer esa introspección y hacer realmente ese proceso de pensamiento, nos topamos muchas veces con limitaciones. Sí. ¿Algún consejo al respecto de eso, Julio? Bueno, limitaciones como que, por ejemplo. Que muchas personas dicen que no encuentran la respuesta a lo que se están preguntando, a pesar de que lo hacen con bastante intensidad. Lo que pasa es que no escuchan la respuesta que quieren escuchar. Y creemos a veces en el camino espiritual, queremos que Dios nos diga lo que nosotros queremos que Dios nos diga. Y decimos, si no nos dice eso, no es Dios hablando. Por eso te preguntaba cuál es, ¿no? Porque generalmente esto es lo que nos pasa. Y Sí. es, no, yo voy a hacer la pregunta, pero cuando no coincide la respuesta digo, ay, no puedo conectar. Yo creo que no podemos escuchar respuestas de nuestro espíritu si no estamos en paz. Es previo a estar en contacto o crear una conciencia en contacto con nuestro espíritu, antes tenemos que desarrollar la paz como un escenario para que eso ocurra. Y eso se consigue con el detenerse y respirar, con el detenerse, respirar y elegir un mejor pensamiento cuando un pensamiento no nos gusta. Es decir, con empezar a hacer lo mismo que hacemos hacia afuera, pero hacia adentro. Conversar con nosotros, observar así como observamos a los otros, observarnos a nosotros. ¿Por qué me molestó tanto cuando le dije esto? Empezar a observarnos más. Eso Claro. nos va llevando a que tomemos conciencia de lo que queremos transformar o lo que queremos cambiar. Interesantísimo. Y al respecto de esto, a mí me gustaría muchísimo... yo considero que los dos grandes enemigos de esa paz interna y de esa tranquilidad interna son el miedo y la falta de poder perdonar, Julio. Sí, que en definitiva son lo mismo. Ahorita espero que tú me disculpes porque tenemos que irnos al segundo corte del programa. Te perdono. Me perdonás. Amigos, no dejen de estar con nosotros. Volvemos en unos minutos.